El salario en Cuba no siempre fue igual para todos. Hubo un momento, una ventana de tiempo muy corta entre 1962 y 1964, donde convivieron dos mundos, el de los trabajadores que ganaban sueldos capitalistas y el de los nuevos obreros que entraban con sueldos socialistas. En este expediente de Archivo 59 vamos a abrir la nómina de los años 60. No vamos a hablar de política, sino de matemáticas. ¿Cuánto ganaba realmente un cubano en aquella década? ¿Qué era el famoso plus salarial? Y lo más importante, ¿por qué tener dinero en el bolsillo dejó de significar tener poder de compra? Para entender el caos salarial de los 60, primero hay que mirar los números de partida. En 1958, el salario mínimo industrial rondaba los 85 pesos al mes. Un estibador del puerto o un trabajador eléctrico podían ganar 300 o 400 pesos, cifras que en aquel momento eran respetables en toda América Latina. Pero en 1961, con la nacionalización total de la economía, el Estado se encontró con un problema logístico gigante. Tenía bajo su mando a miles de fábricas distintas, cada una con sus propias reglas de pago. Un zapatero en La Habana ganaba el triple que un zapatero en Camagüey por hacer el mismo zapato. Para el ministro de Industrias, Ernesto Guevara, esto era una anarquía inaceptable. Así que en 1962 comenzó el gran experimento de la estandarización, la escala salarial. Aquí nace el primer conflicto forense de esta historia, el choque entre el salario histórico y la nueva escala. El gobierno decidió aplicar una regla de oro. Nadie vería reducido su salario nominal. Si tú eras un tornero que ganaba 200 pesos en 1959, el Estado te seguía pagando 200 pesos. Pero según la nueva escala socialista que se empezó a aplicar en 1963, el trabajo de tornero solo valía 140 pesos. ¿Qué pasaba con los 60 pesos de diferencia? Se inventó un concepto contable llamado el plus. Tu nómina decía, salario base 140, más plus histórico 60. Total, 200. Parece solo un tecnicismo, pero tenía un veneno oculto. La ley decía que ese plus era personal e intransferible. Si te jubilabas o morías, esa plaza volvía a salir a concurso con el salario nuevo de 140. Y más importante aún, si querías un ascenso, perdías el plus. A muchos trabajadores no les convenía ascender de puesto porque el aumento de sueldo real era menor que el plus que perdían. Fue una época extraña donde ganar más responsabilidad a veces significaba, matemáticamente, ganar lo mismo. Ahora hablemos del poder de compra real. ¿Para qué alcanzaban esos 188 pesos, que era el salario promedio en 1962? Aquí entra la segunda variable de la ecuación, el costo de la vida artificialmente bajo. En 1960, la ley de reforma urbana había puesto un tope al alquiler. Nadie pagaba más del 10% de su salario en vivienda. El transporte público costaba 5 centavos. La entrada al cine entre 20 y 50 centavos. La luz y el agua tenían tarifas congeladas de la década anterior. Con un salario de 160 pesos y un alquiler de 15 o 20 pesos, al cubano de los 60 le sobraba mucho dinero líquido a fin de mes. Pero aquí viene la paradoja económica que definiría la década. El dinero sobraba, pero los productos faltaban. En marzo de 1962 se oficializa la libreta de abastecimiento. El Estado garantizaba una canasta básica a precios subsidiados, que costaba unos 12 pesos por persona al mes, pero esa canasta solo cubría unos 12 o 15 días de consumo real. ¿Qué hacías con el resto de tu dinero? Ibas al mercado paralelo o bolsa negra, donde la inflación estaba disparada. Un salario que en el papel parecía alto, en la calle se diluía. Mientras un litro de leche racionada costaba 20 centavos, conseguirlo por la izquierda podía costar 5 o 10 veces más. El sistema intentó corregir esto con las famosas normas de trabajo, impulsadas por el Che. Se introdujo un sistema de premios y castigos. Si cumplías tu norma de producción, cobrabas tu básico. Si la incumplías,
te podían descontar hasta el 1% del salario. Si la sobrecumplías, te daban una bonificación pequeña, del 0.5%. Pero los documentos de la época muestran que este sistema falló por su propia complejidad burocrática. Medir cuánto producía cada obrero en cada fábrica de la isla requería un ejército de normadores que Cuba no tenía. Hacia el final de la década, en 1968, con la ofensiva revolucionaria, se eliminaron los últimos vestios de pago por rendimiento en muchos sectores. Se pasó a la idea del salario igualitario y el trabajo voluntario. Las horas extras dejaron de pagarse en dinero para pagarse en conciencia. El resultado forense al cerrar la década es claro. El salario dejó de ser un mecanismo económico para convertirse en una asignación social. Ya no importaba tanto cuánto ganabas, sino qué méritos tenías para acceder a bienes que el dinero no podía comprar, como un televisor ruso, un reloj o un apartamento. El dinero perdió su función de incentivo, y ese desacople entre el esfuerzo laboral y la recompensa monetaria es una herencia que 64 años después, en este 2026, la economía cubana todavía no ha logrado resolver. Si quieres que analicemos el siguiente gran cambio, la reforma salarial de 1980 o cómo funcionaban los salarios de los técnicos soviéticos en la isla, déjanos tu comentario. Suscríbete a Archivo 59 para seguir siguiendo la ruta del dinero en la historia de Cuba.